en calidad de ministro de Fe designado por la Secretaría de Participación Ciudadana para representar al Consejo Constitucional, doy inicio a esta audiencia pública. Les recuerdo que dispone de 10 minutos para hacer su presentación. Le avisaré cuando le queden 2 minutos de su tiempo para que pueda concluir adecuadamente su presentación. Como representante del Consejo, velaré por la autenticidad, la transparencia y el registro fiel de este proceso, garantizando todos los derechos de los participantes. Le pido entonces al operador audiovisual, que entiendo que ya chequeó, podamos iniciar entonces la grabación. Sebastián, iniciamos la grabación, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, por favor te pido que indiques tu nombre completo, tu RUT y puedas iniciar tu exposición. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Antonia Mardones Marchal y mi RUT es 15.375.832-8. Buenos días. Como dije, mi nombre es Antonia Mardones Marchal. Hoy me presento a esta audiencia en mi calidad de académica especializada en temas de interculturalidad, discriminación y políticas públicas. Soy antropóloga social, tengo un máster en antropología sociocultural, un máster en sociología y soy candidata a doctora en sociología de la Universidad de California en Berkeley. Y hoy quiero aportar una reflexión en torno a la inclusión de los principios de igualdad y no discriminación en el proyecto de nueva Constitución. En el anteproyecto entregado por la Comisión Experta, estos principios se encuentran principalmente contenidos en el artículo 16, numeral 3, el cual establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación, el cual me parece un avance importante en cuanto a la Constitución vigente, pero sin embargo insuficiente para garantizar la protección de aquellos grupos históricamente excluidos y marginalizados. Esto ya que el artículo, al no nombrar a grupos usualmente discriminados, deja abierto a interpretaciones cuáles son los motivos prevalentes de discriminación. En este sentido, me parece necesario avanzar hacia una mirada que reconozca el estatus de los grupos que generalmente son víctimas de discriminación, incluyendo, por lo tanto, una lista de categorías sospechosas en la cláusula de no discriminación que incluya cosas como, por ejemplo, el sexo, la identidad de género, el origen étnico o nacional, la orientación sexual, la condición migratoria, edad, estado civil, condición económica, religión, ideología, filiación política, discapacidad o apariencia, entre otras que pueda definir este Consejo Constitucional. Este ha sido el camino que han tomado la mayoría de las constituciones latinoamericanas, incluyendo las de Ecuador, Bolivia, México y Perú, por tan solo dar algunos ejemplos. Es además congruente con los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado, comprometiendo la especial protección de determinados grupos sociales. En cuanto a la igualdad ante la ley, me parece importante que dicha igualdad no sea solo entendida desde una perspectiva formal, sino que busque lograr una igualdad material o substantiva, sentando las bases para avanzar hacia una sociedad inclusiva. La idea de igualdad sustantiva reconoce que hay condiciones culturales y estructurales que dificultan la participación de grupos minoritarios o marginalizados, por lo que se requieren políticas que puedan contrarrestar la persistente prevalencia de discriminación y de la exclusión hacia dichos grupos. El principio de igualdad sustantiva además apunta al corazón del Estado social, democrático y de derecho, ya que al contemplar la protección de grupos que han sido históricamente excluidos del pacto social, asegura que el acceso a derechos sociales no esté determinado por el poder adquisitivo individual o familiar. En este sentido, quiero valorar la frase final del artículo 16, numeral 3, antes mencionado sobre igualdad y no discriminación, que sostiene que para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. Esto es fundamental, ya que no basta con decretar que todos somos iguales y que se prohíbe la discriminación para que esto ocurra, sino que es indispensable que el Estado adopte medidas para corregir situaciones de inequidad basadas en condiciones estructurales, como aquellas vinculadas a procesos históricos de larga data, como los derivados de la colonización, como también culturales que hacen que dicha inequidad se produzca de manera cotidiana. Recomiendo, por lo tanto, mantener dicha frase, así como también mantener el artículo 2, numeral 2, que indica que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Así también lo planteado en el artículo 24, letras C y D, que indican que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para revisar los derechos a la salud, vivienda, agua, seguridad social, educación, atendiendo a C, la no discriminación o diferenciación arbitraria, y D,
la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad. En estas normas queda clara la importancia de la intervención del Estado para remover los obstáculos que hoy existen y son evidentes cuando se miran las cifras en torno a la desigualdad que afecta a mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas y minorías étnicas, entre otros grupos de especial protección. Me quiero detener aquí en la importancia del acceso igualitario de mujeres y hombres a la participación y representación política, consagrado en el artículo 5, numeral 2 del texto presentado por el Comité de Expertos. Siguiendo lo expuesto anteriormente, no sería posible dicho acceso igualitario sin que el Estado tome medidas para remover los obstáculos que sufren grupos históricamente excluidos, en este caso mujeres, pero también otros. Ahora, el qué tipo de medidas serían estas está evidentemente sujeto al debate y la discusión. Existen una diversidad grande de opiniones. Se han planteado en varias de las audiencias que yo he seguido entre comisionados, consejeros y en las audiencias públicas que los principios de paridad de género y de escaños reservados indígenas serían injustos porque interfieren con el principio de igualdad en que una persona es igual a un voto. Yo quiero aquí rebatir esa postura, ya que los datos de múltiples organismos nacionales e internacionales demuestran que sin tomar mayores medidas que aseguren la representación política de las mujeres y otros grupos, dicha igualdad, el de una persona igual un voto, es ficticia, ya que existen condiciones, como decíamos antes, estructurales y culturales, que perpetúan la exclusión de importantes sectores de la sociedad a los espacios de toma de decisiones. Como ejemplo, nada más, el Foro Económico Mundial plantea que sin cambios tomaría más de 160 años lograr la paridad de género en participación política. Desde mi perspectiva, la democracia paritaria es esencial para asegurar la representación equitativa de las mujeres en la esfera pública y una composición de las instituciones que se correspondan con la composición real de la sociedad, lo que provee a nuestras instituciones democráticas además de mayor legitimidad. Pero también existen otros obstáculos que imposibilitan la participación de las mujeres en la vida pública, como la falta de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que históricamente ha recaído en nuestros hombros, de la violencia de género en todas sus formas y de los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros. No tengo el tiempo aquí para referirme en detalle a estos temas, pero sí me parece necesario plantear que es importante que se discutan su inclusión en el texto constitucional si nos queremos tomar en serio la promoción de la igualdad de género. En cuanto a los pueblos indígenas, es sin duda un avance importante en comparación a la Constitución vigente que se reconozcan los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el artículo 7 y que el artículo 53, numeral 2, diga que la ley establecerá mecanismos para promover su participación política. Es un avance porque nos permite transitar de una mirada homogeneizante de nuestra identidad nacional a una que reconoce nuestra diversidad cultural y la riqueza que nos proveen nuestras diferencias para avanzar en generar políticas públicas desde un enfoque intercultural. Chile es, junto a Uruguay, el único país de la región que hasta la fecha no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional es además una deuda del Estado chileno de más de 30 años, compromiso adquirido por el expresidente Patricio Aylwin en el Tratado de Nueva Imperial. Sin embargo, no puedo no mencionar que la legislación chilena actual no solo reconoce a 10 pueblos indígenas a través de la Ley 19.253, pero también reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno a través de la Ley 21.151, aprobada de forma casi unánime, tan solo con una abstención, en el Congreso Nacional en abril del año 2019. Por lo que su exclusión del texto constitucional transgrede de forma clara y categórica el principio de igualdad ante la ley y pudiera ser incluso motivo para denuncias a organismos internacionales. Por lo que sugiero la inclusión de la categoría tribal o afrodescendiente en el texto final que se presente a la ciudadanía. Ahora, en específico en relación al debate en torno a los escaños reservados, de forma similar a la paridad, me parece esencial agregar al artículo 54 del anteproyecto un numeral que establezca escaños reservados para pueblos indígenas y tribal en el Congreso, en forma proporcional a su población. Este mecanismo aseguraría la participación política de los pueblos que integran la nación chilena, lo que es fundamental para alcanzar su desarrollo pleno y la paz social en el país. Los mecanismos de elección pueden quedar sujetos, por supuesto, al debate legislativo. Para ir cerrando, me quiero referir brevemente a una temática que me afecta de cerca, ya que fui migrante en México y Estados Unidos por más de 10 años,
Hay muchos temas de migración de que se podría hablar, pero me voy a referir aquí al artículo 10, numeral 1 de la Constitución actual, que se reproduce de forma idéntica en el artículo 17, numeral 1 del texto entregado por el Comité de Expertos, que hace referencia a la excepción al principio de ius solis cuando quien nace en territorio chileno e hijo de extranjero transeúnte. Esta excepción es problemática ya que ha sido utilizada en el pasado de manera arbitraria para negar la nacionalidad a quienes son hijos o hijas de personas migrantes que, por ejemplo, llevan menos de un año en Chile, se encuentran en situación migratoria irregular o hayan entrado al país como turistas. Solo Chile, Colombia y República Dominicana tienen una norma similar y en los tres países ha generado situaciones abusivas que atentan contra el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Por eso sugiero eliminar esta condición de excepcionalidad para que toda persona nacida en Chile sea considerada chilena en igualdad de condiciones. Por último, puedo alargarme un poquito, en relación a los chilenos y chilenas que viven en el exterior, ha sido una demanda de varias décadas su participación en igualdad de condiciones en la política nacional. La Constitución vigente, así como la propuesta por el Comité de Expertos, establece que todos los hijos y hijas de padre o madre chilena nacidos en el extranjero tienen la nacionalidad chilena. No se justifica entonces que sus derechos ciudadanos se vean limitados en comparación con sus connacionales que habitan el territorio nacional. Por esto propongo eliminar el numeral 4 del artículo 19 del texto propuesto, que les condiciona el ejercicio de sus derechos ciudadanos al haber estado avecindados en Chile por más de un año, y propongo agregar en el numeral 3 del mismo artículo 19 el derecho de los chilenas y chilenos en el exterior al sufragio en elecciones parlamentarias para que sus intereses se encuentren adecuadamente representados en el Poder Legislativo. Son múltiples los países que aseguran la representación parlamentaria de sus compatriotas emigrados, como son los casos de Francia, Italia, Portugal y Colombia, entre otros. Por último, me parece fundamental mantener el artículo 5 del anteproyecto, que le otorga rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile, para así garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación de los grupos de especial protección a los que me he referido en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias por escuchar. Te agradecemos tu presencia y tu participación en este acto.